Con lo que estamos viendo con el dólar en este momento, ¿el Banco Central tiene que ser un jugador del mercado cambiario o tendría que retirarse? Bueno, digamos, el rol del Banco Central tiene que ser defender el peso. El valor de la moneda. El valor de la moneda. O sea, es fundamental para cualquier país tener una moneda sana. Si vos Pero acá no, acá dicen que es para que el rol del Banco Central es fomentar los créditos y hacer crecer la economía. Claro. Entonces, cuando vos tenés un problema que el Banco Central pierde ese rol de garante del peso, la moneda se devalúa. Pero la devaluación de la moneda es gravísima por cómo le afecta a la gente. Y sobre todo que es muy injusta la devaluación, porque afecta de manera desigual. Le afecta mucho más a los más pobres que a los ricos. Claro. Los ricos se pueden defender, tienen instrumentos financieros para defenderse. Claro. A mí me mata cada vez que le pregunto a una persona en qué ahorras. Preguntale eso en la calle a las personas. Los que tienen esa capacidad de ahorro, aunque sea pequeña, no importa, porque si vos vas, aunque sea pequeña, pero la vas sumando, claro, es la posibilidad de salir de la pobreza. Claro. Destruir la moneda es destruir la posibilidad de salir de la pobreza. Eso no es tan importante, por eso te diría que casi fundamental, es una institución fundamental. Entonces lo que hay que tener en cuenta para mí acá, si querés como mensaje redondeando, es Argentina tiene un rumbo equivocado desde hace rato, desde hace muchas décadas. Ahora en esta crisis es el momento de reflexionar. ¿Queremos seguir mirando como modelos a los países que andan mal? Claro. ¿O queremos buscar como modelos a los países que andan bien? Mi objetivo es tratar de que con los argentinos reflexionemos y busquemos cuál es el tipo de país que queremos tener. Queremos ser un país desarrollado como los europeos, como Estados Unidos, como Canadá, como Australia. Dejemos de burlarnos de ellos, aprendamos de ellos. Claro, claro. Y ellos, todos ellos, tienen moneda sana. Claro. Agustín, vamos a sumar, porque lo tenemos ya en línea, me confirman, al doctor Daniel Artana, economista de Fiel, a quien le damos la bienvenida y le queremos agradecer mucho que nos acompañe. Doctor Artana, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, doctor, hemos hecho un programa, nos acompaña también el economista Agustín Echevarne, y hemos hecho un programa donde estamos hablando básicamente de esto que estamos viendo hoy, o sea, este salto tan importante que ha pegado el valor del dólar en la Argentina, donde el dólar oficial vale 8,05, pero nuevamente el blue, el dólar libre, está costando 12,80. La pregunta es muy clara, doctor, ¿qué cree que va a pasar a partir de este momento? O sea, ¿con qué nos podemos encontrar? Bueno, primero quiero saludar a Agustín, ya que está ahí. ¿Cómo estás? Mirá, ahí yo creo que el tema es que la Argentina tenía un problema, a mi juicio, de atraso cambiario, y eso, para corregirlo, en algún momento el gobierno iba a aceptar una devaluación más fuerte. El problema es que para que esa devaluación tenga alguna chance de ser exitosa, necesita ir acompañada por medidas que redujeran la dependencia del Tesoro del financiamiento inflacionario del Banco Central. Acá todos tendemos a mirar el tipo de cambio, pero el problema es que sobraban muchos pesos. Recordemos que el año pasado la emisión monetaria para financiar al Tesoro fue 94.000 millones de pesos, una cifra escalofriante. Esa abundancia de pesos en algún momento iba a querer encontrar un nivel más normal, y en alguna medida eso está detrás de la presión que hubo sobre el tipo de cambio paralelo. Ahora, en el caso del oficial, lo que teníamos era una pérdida de reservas muy preocupante, y un gobierno que aparentemente ha dejado poner cantidad y dejar que los precios hagan, en este caso al nivel de tipo de cambio oficial, hagan su tarea. ¿Dónde va a terminar? No lo sé, dependerá un poco de lo que el gobierno quiera hacer. Lo que es importante es que si esto no va acompañado por medidas que mejoren los números fiscales, dentro de 3-4 meses vamos a estar hablando de otro salto en el tipo de cambio parecido a este. Entonces claro, la pregunta es, lo que hace falta acá es, reflexión más que pregunta, es un programa económico que cierre, que eso es lo que no tenemos hasta ahora. Doctor Artana, una pregunta que, bueno, lo vamos a sumar a Agustín también, si quiere responder. Labaña y algunos otros economistas vienen diciendo, bueno, acá lo que estamos teniendo es un Rodrigazo en cuotas. ¿Este salto hoy del tipo de cambio podría calificarse, digamos, también de una más del Rodrigazo en curso? A ver, el salto en aquel momento, en el año 75, la suba fue muchísimo más fuerte, ¿no? Eso, digamos, todavía no...
Yo no me gustaría entrar en definiciones que tienen que ver más semánticas, digamos. La devaluación ha sido más importante de la que estábamos acostumbrados antes, pero lo importante es, otra vez, que el gobierno tenga un programa que nos permita en algún momento tener un horizonte cambiario razonable y no que la cosa se va a ir arreglando con saltos devaluatorios y de precios y de salarios, que eso sí generaría una cuestión muy parecida al Rodrigazo. En el Rodrigazo, inmediatamente después de la suba de tipo de cambio y de tarifas, se cambió la pauta salarial que se había acordado antes y se negoció un aumento de los gremios de 150%. Bueno, y ahí terminamos como terminamos, no estamos en esa variación nominal de esa magnitud, pero hay que tratar de evitar eso, porque eso lo único que hace es generar un episodio de hiperinflación que no resuelve nada, ¿no? Claro. Y ahora, doctor, ¿usted piensa que después de ver todos estos años y la política económica del gobierno en estos años, ¿usted cree que ahora el ministro de Economía realmente se va a sentar, va a pedir una cadena nacional y va a decir, muchachos, estimados argentinos y argentinas, este es nuestro plan? Yo no sé si eso es lo relevante, que haya un anuncio en cadena. Lo que yo creo que en realidad lo que me parece que es importante acá es que haya algún programa, más allá de que el ministro o quien sea lo anuncie por cadena. Y eso es lo que no se ve. Acá hubo un intento de arreglar algunos problemas, que me parece bienvenido, de conflictos que Argentina arrastraba con distintos acreedores, más allá de que no se ha resuelto ninguno definitivamente, pero se ha avanzado en una actitud un poco más de negociación, que me parece positivo. En el frente de dólares se hizo poco y nada en el frente de pesos, y ahí había que actuar sobre las dos cosas. A la Argentina le faltaban dólares y le sobraban pesos. Entonces lo que uno tenía que hacer era reducir el ritmo de emisión de los pesos y tratar de generar un financiamiento que, de la mano de o asociado a un programa fiscal que cerrara, yo creo que la Argentina tenía la capacidad de colocar algo de deuda y por ahí no estaba tan mal hacer un puente financiero, siempre y cuando uno tuviera un programa fiscal que cerrara. Acá el problema, como siempre, es que no tenemos programa fiscal que cierre. Ahora, también es importante decirle a la gente que el problema no es hoy estamos viviendo el ajuste por los desajustes previos. O sea, nosotros venimos cometiendo errores desde hace mucho tiempo en esta economía. Lo que pasa es que siempre lo tapaba que nos sacábamos el gordo de Navidad. Es decir, el gordo de Navidad era subir las hojas $100 o Brasil apreciaba su moneda. Entonces los desajustes, que a mi juicio vienen desde el 2003 para acá, empezaron a hacerse notorios cuando ya nos dimos cuenta de que como sociedad no nos podíamos ganar el gordo de Navidad. Claro, claro. Eso es lo que puso en evidencia los problemas, más allá de que la política económica ha sido más imprudente en los últimos 4 o 5 años de lo que había sido en años anteriores. Pero acá la expansión desmesurada del gasto, la expansión desmesurada de la presión tributaria, los controles de precios, los controles sin sentido, para ponerlo de alguna manera simplificando, empezaron desde que empezó desde el año 2003 para acá, no son, o si uno quiere del 2004-2005, no son una cosa de los últimos años. Se agravaron con los años, pero estuvieron siempre presentes en toda esta década. Ahora, lo sumo a la charla, doctor Artana, lo sumo a Agustín. Agustín, ¿vos crees que el escenario, o sea, más allá de todos estos desajustes que nos enumerabas vos también y nos enumera el doctor Artana, más allá de estos desajustes, ¿hay un escenario para que la Argentina, digamos, se reencamine y no tengamos que pasar 5 años dramáticos de destrucción de todo para volver a construir? Bueno, yo creo que deseamos que ese sea el camino, ¿no? Argentina, el problema que tiene es en la conducción. Yo creo que lo que está marcando Daniel es correcto. Acá necesitamos conocer cuál es el programa y ver que ese programa cierra, es un primer dato. Y yo diría que esto tiene que ser un puente hasta el 2015. Y ahí un cambio de timón abrumador. Porque hoy el timón que estamos marcando es la Argentina la estamos llevando, y lo dicen explícitamente, hacia Cuba y Venezuela. Sí, las utopías socialistas. Entonces, hay que hacer un giro de 180 grados, no menor, es exactamente lo contrario, y empezar a volver a mirar a los países desarrollados, a Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Si eso lo hace el próximo gobierno, lo que es la parte positiva de la película es que sí hay condiciones para que Argentina se recupere muy rápido después de este despertar. El despertar va a ser duro, claro, porque estamos reconociendo lo que dice Daniel, 10 años de acumular problemas que vamos a tener que recuperar, y eso significan menores salarios, que no es lo que nosotros queremos, desde ninguna manera. Nosotros queremos que el salario real
crezca. Pero la única manera de que el salario real crezca a largo plazo es el ahorro y la inversión, es la capitalización del país. No podemos combatir el capital. Mientras digamos combatiendo el capital, estamos en problemas. Claro. Doctor Artana, y usted, le hago la misma pregunta. Argentina, si endereza el rumbo, ¿se puede decir que, teniendo en cuenta el contexto internacional, la recuperación sería rápida o tenemos que padecer como nos toca cada tantos años? Bueno, lo que pasa es que el contexto internacional probablemente no sea en los próximos 2 años tan bueno como nos tocó vivir del 2003 para acá, ¿no? Entonces eso puede generar alguna dificultad. Yo creo que Argentina tiene por delante la capacidad de tener un programa económico y de gobierno en general coherente, a tono con lo que hacen otros países de la región, los que funcionan mejor, Chile, Perú o los países desarrollados. Se puede hacer y hay una gran oportunidad en los recursos gas y petróleo no convencional. Ahora, todo eso requiere inversiones y eso requiere reglas de juego. Recordemos acá que muchas de las medidas, llamémoslas expropiatorias, que adoptó este gobierno fueron avaladas por gran parte de la oposición. Entonces acá hay un problema, me parece, el genoma de buena parte de nosotros los argentinos y de los políticos que interpretan al votante medio. Nosotros cuando saquearon las FJP, la mayoría aplaudía, cuando se estatizó YPF también, decía que hay que cambiar muchas cosas, más allá de que hubiera cosas que corregir, o sea, la actitud esa de manotear y después se verá, es una actitud que convalidó buena parte del espectro político argentino, por no decir la casi totalidad. Entonces yo creo que si Argentina hiciera las cosas bien, hay una enorme oportunidad. Lamentablemente desperdiciamos, a mi juicio, la década más favorable que ha tenido Argentina de la década del 20 en materia de precios externos y de como le ha ido a nuestros vecinos, pero hay una gran oportunidad. El tema es que nosotros sepamos aprovechar esa oportunidad y nos demos cuenta que el populismo siempre termina mal, siempre nos cobra lo que nos regaló. Es decir, el progreso está de la mano del empleo formal, de salarios asociados a la productividad, no de que venga el Estado y nos regale la electricidad o nos dé gratis el fútbol para todos, o venga mañana y no aportamos y nos da una jubilación. Eso siempre termina mal, porque alguien en la economía lo paga, y si uno termina generando el incentivo a que es fácil conseguir las cosas sin esfuerzo, es una sociedad que funciona al revés de cómo funcionan las sociedades modernas. Está claro. Yo digo, acá hay mucho que corregir, porque el genoma populista me parece que lo tenemos buena parte de los argentinos. No nos olvidemos que este gobierno ha tenido apoyo increíbles por parte de la población en términos de votos. Claro. Que a la gente le gustaba esto. Claro. Entonces, la pregunta es cómo ahora le contamos el cuento de que en realidad estamos viviendo una fantasía apoyada en una mejora permanente de condiciones externas que no es repetible, más allá que el contexto internacional sigue siendo razonablemente favorable para la Argentina. Una soja con $470 es un excelente precio comparado con los $200 que valía el año 2000 o 2001. Claro. Doctor Artana, muchísimas gracias por el contacto y por el análisis aquí Saludos en Infobae TV. Saludos a Agustín, hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, y Agustín Echevarne también. Infinitas gracias por acompañarnos en este día en un rol más de co-conducción, una experiencia que deberíamos repetir. Ojalá que no sea por las mismas razones que lo hemos hecho hoy, que es este salto del dólar. Y bueno, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Vamos a tener un año movido, así es que yo encantado y te agradezco muchísimo esa posibilidad. Un columnista habitual. Agustín, gracias por acompañarnos hoy porque sé que te quedaste más tiempo del que tenías previsto. Gracias. Gracias.